Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Capítulo 7 del libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 7. Usted lo puede encontrar como el sexto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y luego viene Josué. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Y leo en el nombre del nombre glorioso del Señor Jesús. Sin embargo, diga, sin embargo, y vamos a prestar atención en esta mañana a estas dos palabras. Sin embargo, dígalo, sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Zera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3 mil soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego los entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti. Israel, no podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias, y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado
junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Zera. Del clan de Zera, la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Zera. Entonces Josué lo interpeló: Hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó: Es cierto que he pecado contra el Señor y Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿Por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Al leer, Señor, esta porción de la Escritura, nos damos cuenta que tu santidad es innegociable, que tu palabra es perfecta, pura, recta, que en definitiva tú no das por inocente al culpable, que en verdad el pecado te produce ira, que cuando desobedecemos, Señor, la advertencia, el mandamiento, solo traemos sobre nosotros desgracia, aflicción, destrucción, daño a nuestra propia familia, daño a tu pueblo y peor aún la muerte. Hoy te honramos por Jesucristo el Señor. Sin Él todas estas cosas ya estarían sobre nuestra cabeza y no habría memoria de nosotros. Sin embargo, Señor, te pedimos, háblanos hoy, porque puede ser que hayamos aprendido a jugar con el plan de ocultar nuestro pecado y creer que no es grave por cuanto nadie lo sabe. Ayúdanos a entender esta mañana que tienes abiertos tus ojos, que todo lo ves, que estás dispuesto a perdonar, pero también que eres severo cuando alguien no corrige su camino. Te adoramos, Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, porque tú eres santo, santo, santo. Amén, amén y amén. Siéntense, por favor, mis amados hermanos. Pecados ocultos. Dígale al que tiene a su lado: pecados ocultos. Dígale: pecados ocultos. Ese es el tema que, con el favor de Dios, quiero compartirles en esta mañana, y espero que todos temblemos ante la palabra del Señor como lo estoy yo en esta mañana, pastor. Esto no es fácil, predicar estos temas. Y no es fácil por uno,
pero no es fácil por el pueblo. Y ruego y apelo a su atención en esta mañana, mis amados hermanos, como siempre lo han hecho. No se deje entretener absolutamente por nada. Esta es la palabra del Señor. Josué, el sucesor de Moisés, el reemplazante de Moisés, el escogido por Dios para guiar al pueblo de Cisjordania a Transjordania. Un hombre que amaba la ley de Dios, un hombre que amaba la palabra de Dios, un hombre que obedecía la palabra del Señor, un hombre que acataba la palabra de Dios. Mis amados hermanos, entre obedecer y acatar hay una gran diferencia. Porque hay personas que obedecen, pero obedecen de mala gana o hacen las cosas a medias. Y el que acata, obedece y cumple a cabalidad todo lo que se le ha pedido que haga. Y Josué ha pasado ahora a Transjordania, y la primera ciudad que se encuentran ya en la tierra prometida es Jericó. Todos conocen lo que nos narra el capítulo 6 de este libro, la conquista de Jericó y la victoria tan estruendosa que Dios le dio a Israel en esa entrada ya a la tierra prometida. Pero luego de esa gran victoria sobre Jericó, nos vamos a encontrar con este evento tan trágico que acabamos de leer. Aquí lo reconocemos desde el principio de este capítulo en esas palabras que les dije que por favor les prestaran atención. ¿Cuáles fueron esas palabras, mis amados hermanos? Sin embargo. ¿Qué nos indican esas dos palabras, sin embargo? Eso nos indica que el rumbo de la historia va a cambiar, que las cosas van a ser muy distintas. De hecho, este capítulo nos cuenta sobre una gran derrota totalmente opuesto a lo que había pasado en el capítulo 6, como una gran victoria. Y de aquí aprendemos varias lecciones de esta derrota del pueblo de Israel para no cometer los mismos errores. Y he ahí la razón por la cual les he pedido, iglesia, que por favor no vayan a dejarse entretener por nada que esté en su entorno, ni siquiera por mí, sino que escuchen lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Porque hoy hemos leído este capítulo en su totalidad, 26 versículos. Repito, en el capítulo 6 vemos a los israelitas victoriosos, jubilosos, eufóricos, llegar a Jericó. Dieron varias vueltas durante una semana. ¿Cuántas vueltas dieron los israelitas durante esa semana? Vamos a ver, levánteme la mano. ¿Cuántas vueltas dieron, mi hermana? 13 vueltas. No fueron 7, sino 6 el primer día, los primeros 6 días, una por cada día, y 7 al séptimo día. O sea, 7 vueltas alrededor de los muros, y todos clamaron a gran voz después de ver el poder de Dios obrar un milagro, un prodigio fue eso, porque Jericó, como muchas ciudades, tenían muro y antemuro. No era una muralla solamente, un muro, sino muro y antemuro. Eso tiene un nombre muy especial y no se los voy a decir en esta mañana para no entrar en confusiones. Entendamos así, muro y antemuro. Por eso, cuando Rahab es rescatada, ella está con su casa porque había sobrepoblación en Jericó, de manera que se permitía que se edificaran casas entre los dos muros. De ahí que a Rahab, la prostituta, le queda muy fácil hacer que desciendan los espías por el muro que ya daba afuera de la ciudad. Aquí hay mucha alegría. ¿Quién no se alegra cuando tenemos una victoria?
cuando tenemos un triunfo, cuando tenemos una respuesta de parte de Dios. ¿Cuántos han recibido una victoria de parte de Dios? Cierto que eso lo alegra a uno mucho. Y aquí el pueblo de Israel aprendió una lección invaluable en cuanto a la importancia de buscar la ayuda de Dios. Ha sido maravilloso, ha sido muy atractivo, ha sido muy estupendo ver en Josué capítulo 6 al pueblo de Dios, un pueblo que no tenía ni fuerzas, ni tenía armamento adecuado. Los vemos y los escuchamos elevar su voz y decir: Señor, ayúdanos. Y cómo en respuesta a esa petición el Señor obró. Y hemos leído cómo los muros de Jericó cayeron y los israelitas conquistaron la ciudad. Sin embargo, así como en Josué capítulo 6 es un capítulo de victoria, repito, Josué capítulo 7 es un capítulo de una trágica derrota. Y aquí lo vemos desde el principio, en esa expresión que la recordamos nuevamente. ¿Cómo empieza el capítulo 7? Sin embargo. O sea, aquí las cosas se van a poner de un color distinto, de un color rosado, de un color atractivo, de un color de júbilo, de alegría. Y vamos a ver que nos encontraremos con una gran derrota. Y a través de este capítulo me propongo en esta mañana de parte del Señor a que todos aprendamos la lección de que Dios no hace imposible que sus hijos experimentemos la derrota, pero sí hace posible que no suceda la derrota. ¿Sí me hago entender, mis amados hermanos? Es decir, Él no hace imposible que nosotros experimentemos una derrota, pero sí hace posible evitarnos esa derrota. ¿Sí me hago entender? ¿Ya me hice entender? Muy bien. Es decir, no es imposible que el creyente caiga, pero sí es posible ir por la vida sin caer, siempre y cuando estemos agradando a Dios. Así que en esta mañana pienso que es importante que comprendamos las razones por las cuales los israelitas sufrieron su derrota. Luego tenemos que reconocer esos mismos errores en nuestras vidas y deshacernos de ellos para poder así experimentar la victoria. Vamos entonces a Josué capítulo 7 y veamos de nuevo el versículo 1. Dice de la siguiente manera: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre, Acán, de la tribu de Judá, provocó la ira del Señor contra los israelitas. Ahora, Dios había puesto una prohibición, por llamarlo de alguna manera, y así lo expresan otras versiones de la palabra del Señor. La palabra hebrea que significa algo destinado, como dice aquí en el versículo 1, que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Esa expresión, algo destinado, dependiendo del contexto, se puede traducir de forma negativa como algo maldito o anatema. Y esto era algo dedicado a Dios y que solo Dios podía tenerlo y decidir qué hacer con ello. Dios es soberano para decidir qué hace con aquello que nos dice a nosotros que le dediquemos a Él, ya sea porque es maldito o anatema o porque es algo para ofrecérselo a Él. Es un asunto en el cual Él ejerce su soberanía. O sea que si alguien tomaba algo que era de Dios, eso pasaba a ser maldito, aquello que Dios había prohibido que se tomara. Y uno de los tantos ejemplos es ese tema al que algunos hermanos se sienten atraídos, gozosos
maravillados, como es el tema del diezmo, pero hay otros que les levanta mucha ampolla, les levanta mucha roncha, les levanta iras, irritaciones cuando se les habla de los diezmos. Pero mire usted cómo nos dice Malaquías, el profeta más odiado por los avaros y por los codiciosos. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Está hablando Dios. Ustedes me están robando. Y todavía preguntan en qué te robamos. Y él dice, en algo que es asunto de ustedes, que es personal de ustedes, que no es público, en algo que ustedes deciden, en algo muy autónomo como es los diezmos y las ofrendas. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿a quién hemos presionado aquí? Y esto es una pregunta para la familia pastoral, como esa campaña que estamos adelantando, que hagan preguntas a los pastores, a la familia pastoral de tipo personal, de tipo ministerial y de tipo espiritual. Creo que a nadie hemos presionado por los diezmos aquí. Aún así, dentro de la congregación tenemos enemigos de los diezmos de Dios. Y aún se preguntan, ¿en qué estamos robando? Y el Señor responde, en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, no una maldición sencilla, sino bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Mire lo que dice el versículo 10, traigan ¿cuánto? Íntegro. El Señor no está pidiendo limosnas, el Señor no está pidiendo migajas, Él está demandando es que se le entregue lo que a Él le pertenece. Sí, porque si se le entrega lo que a Él le pertenece, hay bendición, como es lo contrario, como está diciendo aquí. Si no se entrega lo que a Él le pertenece, hay gran maldición. Y dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y ven si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes, ¿cuánto? ¿O qué? Bendición. Escuchen esto, hermanos, hasta que derrame sobre ustedes, ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde. Aunque el tema en esta mañana no son los diezmos, estoy tomando esto como una ilustración de lo delicado que es uno quedarse con lo que le pertenece a Dios, de lo trágico que es uno quedarse con lo que le pertenece a Dios, de hacer esas liquidaciones motu propio, guiadas por esta carne, para presentarle al Señor lo que a nosotros nos parece y no lo que a Él le pertenece. Hay un hermano aquí de la congregación y él dice, pastor, yo presento mis diezmos y los diezmos que presento no son mis ingresos realmente. Yo presento mis diezmos es sobre la base de lo que yo necesitaría para sobrevivir durante un mes. A mí me pareció eso tan lindo. Pero bueno, esto de la liquidación de los diezmos lo dejamos para otro día. Aquí estamos concentrados, es en este tema tan delicado que está viviendo el pueblo de Israel. Josué 6:19 nos dice qué cosas puso Dios en la prohibición que no tomaran. Leámoslo todos. ¿Qué prohibió Dios que no tomaran? El oro, la plata y los utensilios de bronce y de hierro. ¿A quién pertenecen? Al Señor. Colóquenlos ¿a dónde? En su tesoro. Y esto nos dice qué le sucederá a estas cosas. ¿Deben ir a dónde? Al tesoro del Señor. Pero al comenzar el capítulo 7 de Josué, leemos acerca de algo que Josué no sabía. Nosotros sabemos que hay un ladrón en el campamento, porque ya lo leímos, pero Josué no sabía para ese momento que había un ladrón en el campamento. Por eso, si uno lee hasta el final de este capítulo, como lo hemos hecho en esta mañana, uno ve que el pueblo nunca debería haber ido a la batalla. Es decir, si eso lo hubieran sabido de antemano. ¿Por qué? Porque hay un individuo, uno solo, que está trayendo el juicio de Dios sobre la nación entera. Veamos entonces los versículos 2 y 3. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai,
lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. ¿Sabe que yo le he pedido perdón al Señor por esto? Porque a veces digo, tenemos encuentros de jóvenes, encuentros de damas, encuentros de caballeros, tenemos la celebración de cultos, tenemos todas estas celebraciones que incluyen todo aquello que fortalece la fe del pueblo de Dios en el único Dios verdadero, en Él. Y resulta que es que nosotros a veces nos compadecemos y hasta pensamos es que el pueblo está agotado y no tiene el dinero suficiente para venir a la iglesia a tantas actividades. Mis amados hermanos, hoy públicamente, como ya lo hice en privado, le pido perdón a Dios y delante de ustedes, porque a veces cuando dejamos de hacer las cosas porque creemos que estamos cansando al pueblo, nos creemos suficientes y que todo lo podemos obtener. Y ahí el llamado que estamos haciendo, de manera vehemente, de manera repetitiva, de manera recurrente, a que vengan, por favor, hermanos, más que venir a la iglesia, es venir a descansar en la presencia del Señor. Y note esas palabras: muy pocos hombres tenía Jai según los israelitas. Continuemos con los versículos 4 y 5. Por esa razón, solo fueron a la batalla, ¿cuántos soldados? 3,000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Uno no sabe qué duele más, si las 36 bajas o la derrota, que los hubieran hecho correr. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Veamos entonces en esta mañana las razones tan vergonzosas y dolorosas de una derrota. La pregunta que surge es: ¿por qué experimentó la nación de Israel esa derrota? Se nos sugieren un par de razones, mientras que otra razón es explícita, se sobreentiende. Veamos de qué se trata. La primera razón que se da a entender de esta derrota es que Josué y la nación entera no buscaron el consejo de Dios. 1. No buscaron el consejo de Dios. O sea, eso es perder la sensibilidad hacia el pecado. Cuando una persona está en pecado, se cree sobrada y no busca a Dios. ¿Qué hizo Josué? No consultó a Dios. Y eso sí que es propio de la usanza del pueblo de la iglesia del Señor. No consultan al Señor. Voy para acá, voy para allá, voy a hacer esto, voy a tomar aquello, voy a hacer este negocio, me voy a mover para allí. Y no consultan a Dios porque dicen: Dios está de mi lado. Si Josué hubiera acudido a Dios buscando el consejo antes de ir a conquistar esta pequeña e insignificante ciudad, quizás Dios le hubiera dicho: Josué, detente, van a perder. Van a perder. Hay un ladrón en el campamento. Hay un pecado oculto, hay un pecado secreto en el campamento que va a causar que la nación caiga ante esta ciudad para ustedes tan pequeña y tan insignificante. No tenemos ninguna indicación acá en las Sagradas Escrituras de que Josué haya acudido a Dios. El silencio en cuanto a esto nos dice que este error de no acudir a Dios les quitó tanto a él, a Josué, como a la nación la sensibilidad hacia el pecado. Y lo mismo ocurre con nosotros. La segunda razón que se da a entender es que los israelitas habían desarrollado un caso inmenso de autoconfianza. Diga, la autoconfianza.
La confianza, la autoconfianza, ¿qué es? Se sobreentiende, ¿cierto? Es confianza en uno mismo y la falta de oración. Generalmente estas dos, la autoconfianza y la falta de oración, van así, vean, de la mano. Y vemos que eso sucede aquí con los israelitas. Fijémonos en las últimas palabras de Josué 7:3. Lo que está en rojo. Esa población tiene muy pocos hombres. Esa fue la expresión. Es que esa población tiene muy pocos hombres. O sea, esto es autoconfianza. O sea, esto es pan comido. O sea, esto lo vamos a ganar. No hay necesidad de llevar a todo el ejército. No hay necesidad de llevar a toda la nación. No hay necesidad de cansar a la iglesia. Ahora, la lógica aquí es que se basa en haber asumido erróneamente que como Jericó era grande y la conquistaron, Jericó era blindada y la conquistaron, Jericó era imposible de explorar, pero la conquistaron, bien podían conquistar a Jai, que proporcionalmente era una ciudad mucho más pequeña porque tenía muy pocos habitantes. La verdad aquí es que los israelitas nada tuvieron que ver con la victoria en Jericó. Esto que nos quede muy claro. Los israelitas no tuvieron que ver nada con la victoria sobre Jericó. Ellos lo único que hicieron fue marchar. Quien ganó la victoria para su pueblo es Dios Todopoderoso, bendito sea Él. Y lo mismo sucede en nuestras vidas hoy. Creemos que nosotros estamos haciendo méritos por lo que tenemos, y el Señor lo prohibió en la ley, en Deuteronomio, cuando dijo: el día que ustedes triunfen, el día que ustedes tengan dinero, el día que ustedes estén victoriosos, el día que ustedes tengan sus estudios, el día que ustedes sean enriquecidos en todo, no digan esto lo gané yo por mi fuerza, sino que acuérdate que fue el Señor tu Dios quien te hizo esta promesa y te la cumplió. La tercera razón de la derrota de los israelitas en el campo de batalla es que hubo un acto individual de desobediencia. Diga, la desobediencia. Cuando el pueblo entró y tomó Jericó, ¿qué pasó? Acán pecó. Y de esto, hermanos, no nos enteramos sino hasta llegar a Josué 7. Ese pecado se cometió ¿en cuál capítulo? ¿En capítulo 6 o en capítulo 7? En el capítulo 6. Pero no nos venimos a dar cuenta sino hasta el capítulo 7. Sin embargo, les invito a que nos fijemos en esta confesión que hay en Josué 7:21 y luego vamos a regresar a lo que sucedió antes de esa confesión. Versículo 20. Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. ¿Cuál es la falta? Observen bien los matices de colores que hay allí en los textos, porque estos textos nosotros los matizamos es precisamente para llamar la atención de cada uno de ustedes. Dice: vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. ¿A cómo está la onza de oro al día de hoy? ¿A cómo? Hagamos la cuenta para convertir eso a hoy. Una onza. ¿Y cuántas onzas tiene medio kilo de oro? Y él va a decir: me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. En otras palabras, ¿qué hizo Acán? Vi, codicié y escondí. ¿Sabe que esa es exactamente la progresión del pecado? La progresión del pecado es ver, codiciar y apropiarse o tocar. ¿Cómo? Y esconder, por supuesto. ¿No le recuerda esto mucho a Adán y Eva en el paraíso? Imagine conmigo, iglesia, íntima devoción. Imagine por un solo momento el pecado de Acán.
No tenemos los detalles, pero cuando los israelitas terminaron de recorrer los muros de Jericó, gritaron y los muros, ¿qué les pasó? Cayeron. Y por lo que dice Josué 6:20, nos vamos a enterar de lo siguiente. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. ¿Qué pasó? El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Los israelitas entraron en la ciudad y luego le prendieron fuego. Ahora, ¿dónde estaba Acán en ese momento? ¿Sabe dónde estaba Acán en ese momento? Estaba allí en esa toma. Pero quizás, y ojo con los hermanos que no han vuelto a la iglesia, ojo con los hermanos que no son regulares en asistir a celebrar el culto al Señor, porque pueden estar en el peligro y en la línea de ser destruidos como Acán. ¿Sabe por qué? Porque Acán se separó del resto del pueblo y entró, ya había chequeado una casa muy lujosa ahí en Jericó. Los ojos de Acán, ¿qué pasó? ¿Qué miraron? Miraron la habitación en la que había entrado y vieron cosas caras y lindas. Yo imagino a Acán en esta mañana así. ¡Qué manto! ¡Qué túnica tan lujosa! Recordemos que los babilonios eran reconocidos por saber coser con hilos de oro. Y aquí dice que había un manto babilonio. O sea, el manto no era cualquier trebejo. El manto no era cualquier hilacha. El manto era un manto babilonio y los babilonios cosían sus prendas con hilos de oro. Seguramente se trataba de una prenda, deducimos aquí, de un alto costo. Así que el que hizo, la tomó. Luego él vio, esto lo estoy describiendo a manera de que imaginemos la escena. Él vio la mesa. Tal vez la gente había estado contando sus ganancias, sus utilidades rápido. Estamos contando aquí por si la caída de la ciudad se iba a dar muy pronto a manos de los israelitas. Ellos se estaban preparando para huir con el dinero, los jericuanos, quiero decir. Y tal vez fue así que Acán tomó el manto, imaginemos esto, lo puso en una mesa y le puso el oro encima, lo envolvió y se lo llevó. Salió corriendo de la ciudad que ardía en ese momento y salió corriendo hacia el campamento y comenzó a cavar un hueco. Tal vez en ese momento apareció su familia. Ellos lo vieron poner las cosas allí y lo escucharon decir: ¡familia! ¡Miren lo que tenemos! Y sabemos por lo que dice el resto de Josué capítulo 7 que acabamos de leer, que su familia supo de esto y dijo: sí, papá, esto queda en casa, esto queda entre nosotros. Cuidado, hermanos, con lo que está haciendo al interior de su casa. Y a su vez está haciendo cómplice a su familia también. Y la familia, en vez de decirle al papá: papá, por favor, escucha lo que el Señor dijo, mejor se fueron con él y le ayudaron a esconder ese botín. ¿Qué pasó aquí? Que la familia entera quedó involucrada en el pecado secreto del papá. Respetados hermanos, con mucho respeto les voy a hacer unas preguntas que yo ya me hice. ¿Tiene usted un pecado oculto? ¿Lo oyó? Iglesia, hermano, voy no a hablar a la iglesia, sino hermano y hermana.
¿Tiene usted un pecado oculto? ¿Hay para los estudiantes alguna calificación del colegio que no le pertenece porque copió un examen? ¿Hay un hombre o una mujer en el trabajo con quien coquetea y piensa que nadie sabe? ¿Hay algún reporte fraudulento en sus negocios? ¿Hay algún pecado secreto que nadie conoce? ¿Hay algún pecado de murmuración contra sus pastores, sus líderes o contra sus hermanos? ¿Hay algún pecado de fraude porque le ha robado a sus jefes? Y lo más grave, ¿hay un pecado oculto en usted porque le ha robado a Dios? Ahora les invito a que aprendamos algunas lecciones que deja la derrota. Y me gustaría que veamos el resto de este capítulo 7 y dejarle algunas lecciones a partir de este fracaso. Vamos a seguir viendo cómo se desarrolla esta historia. La primera lección, la cual he mencionado brevemente, es que después de una victoria espiritual somos muy vulnerables a las tentaciones. Al día de hoy, el medio kilo de oro que tomó Acán, al día de hoy, 175 millones de pesos, sin contar la plata y el manto babilonio y todo lo demás. ¿Usted no ha notado que después de que ganó en un negocio, de que obtuvo algo en su empresa, ganó el examen, hasta se le olvida darle gracias a Dios? A mí se me ha olvidado darle gracias a Dios cada que oro por un enfermo y el Señor lo sana. Por eso quiero que nos cobijemos con una sola cobija, hermanos, porque aquí sí cabemos todos en una misma cama. Mi hermano, ¿ibas a decir algo? Exactamente, eso es recurrente. Gracias, Gabriel. Sí, uno se queda sano. Nunca, hermanos, estamos más en peligro que después que Dios ha intervenido y ha orado en favor de nosotros. Y esto se debe a que nos da la falsa impresión que podemos apoyarnos en las experiencias que ya pasaron. El engañador de nuestras almas, Satanás, tiene una muy buena estrategia. A él le gusta atacar cuando estamos disfrutando el haber visto el poder de Dios obrar y de paso hemos experimentado una victoria. Ahí es donde él ataca. Cuando estamos eufóricos y sonrientes y nos creemos los capitanes del mundo. Piense, iglesia, en su propia vida. Cuando usted está luchando, usted depende de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando usted está viviendo una lucha, usted está dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque, como lo dijo el finado Jaime Murrell, él dijo, el mejor momento que puede tener una persona en su vida es cuando está en crisis, porque está pegado de la mano de Dios. Cuando usted se encuentra en medio de una crisis, es la persona que más ora. Es la persona que más llora. Es la persona que llega primero que los mismos pastores a abrir el templo, porque no ve la hora de venir a postrarse en la presencia del Señor. Cuando usted tiene un dolor en su cuerpo, va con pasión a la presencia de Dios. Y tal vez esto sucede una vez al día y muchas veces hasta una vez por hora. Ahora, digamos que acudimos a Dios y Él obra. ¿Y luego qué viene? ¿Qué sucede cuando a uno lo dan de alta en el hospital? ¿Qué sucede? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Qué sucede cuando su hijo se mejora? ¿Qué sucede cuando esa ayuda económica aparece?
¿Qué sucede una vez que recibe esa llamada telefónica confirmándole ese empleo por el cual había luchado y anhelado tanto? ¿Qué sucede? Puede pasar lo que le pasó a los israelitas. Ellos pensaron, con Jai ni siquiera vamos a transpirar, no vamos a sudar, no nos vamos a desgastar. Llevemos solamente unos 3,000 hombres y con eso sobra, llevémoslos como por llevarlos. Vamos a estar seguramente de regreso a nuestras casas esta misma noche y comeremos con nuestra familia. Es más, a nuestra familia no le va a dar tiempo para extrañarnos. ¿Por qué? Porque se encontraban arriba y no abajo. Se encontraban en la cima de la ola de la victoria de Jericó. Estaban todavía eufóricos, contentos. Hemos ganado. ¡Qué triunfo hemos obtenido! Eso no les garantizaba victorias futuras. La segunda lección es fácil de pasar por alto y es la siguiente: que la desobediencia de un solo hermano puede tener un efecto profundo en una comunidad entera. O sea, pagan, ¿quiénes? Justos por pecadores. Comenzando con Josué 7:1, leemos que Dios considera este pecado como un pecado de la nación. Fijémonos nuevamente en este versículo 1. Sin embargo, ¿quiénes desobedecieron? Aló, hermanos. Aló, hermanos, ahí está el versículo. Los israelitas desobedecieron al Señor. ¿Quién había pecado? Acán. ¿Cómo había pecado? Conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdivid, nieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. ¿El pueblo cometió un pecado de desobediencia? Y yo me pregunté, yo creí que había sido solo Acán, pero fíjese en la primera parte del versículo 11. Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. ¿Ellos pecaron? Stop, un momento. Desde la mirada, desde la observación, de como quiera llamarlo, desde la perspectiva de Dios, la nación, es decir, la iglesia entera, se había contaminado. Estaban afectados, todos fueron afectados por un hombre codicioso. Ahora, no voy a ir tan lejos como para decir que Dios va a juzgar a la iglesia de la misma manera, pero hay una verdad muy profunda en todo esto. Y esa verdad profunda es que su pecado, hermano, y mi pecado, su pecado me afecta a mí y mi pecado lo afecta a usted. ¿Lo oyó? Su pecado me afecta a mí y mi pecado lo afecta a usted. Cuando una persona tiene un pecado oculto, eso puede bajar la temperatura de todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos islas. Nosotros somos un solo cuerpo. Por lo tanto, lo que pasa en uno solo resulta afectando a los otros más de lo que usted se imagina. Y fíjese en la respuesta de Josué a la derrota en la batalla en el versículo 6. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Ahora veamos el versículo 10 de este capítulo 7. Y el Señor le contestó: levántate. ¿Qué haces allí postrado? Porque a veces ocultamos nuestro pecado con ayunos esporádicos, emocionalistas. Ocultamos el pecado con ciertas acciones religiosas, pero el pecado sigue ahí. El Señor lo que está diciendo es: ¡ey!
Las cosas no se solucionan así. El Señor le está diciendo palabras más, palabras menos a Josué. No es tiempo de orar. Actúa, haz algo al respecto. Versículo 11. Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Y el versículo 13 dice qué es lo que debía hacer Josué. Josué tenía que ir, tenía que levantarse. Dice, levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. ¿Usted no cree que necesitamos hacer esto? Hoy a los hermanos no se les puede decir absolutamente nada, a algunos por lo menos, porque el primero que paga es el pastor. Es que ese pastor es muy entrometido. No me gusta la predicación de ese pastor. Hermanos, les garantizo que aquí no les vamos a hacer espectáculos, ni les vamos a traer orquestas, ni bandas, ni entretención, ni payasos. Pero tampoco, y lo digo contundente, con vehemencia, pero con humildad, tampoco le vamos a rogar a nadie que se va porque no le gusta la palabra que predicamos. Yo prefiero que ustedes se salven enojados conmigo y no que se condenen porque yo les estoy haciendo moños aquí. El Señor nos está diciendo a todos los líderes, a los pastores, levántense, lidien con el pecado en el pueblo, confróntenlo, denúncienlo. Acán ha codiciado y se ha quedado con algo que me pertenecía, algo que era mío. Y Acán de esa manera pasó a ser un idólatra. Porque Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo dice que la avaricia es idolatría. Veamos ese versículo, capítulo 3 de Colosenses, versículo 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Acán se identificó a sí mismo con las personas a las que debían vencer. ¿Sí me hago entender? Él, con su actuación, así fuera israelita, estaba actuando como los amorreos, esa región de la cual hacía parte también Jai. Y Dios le dice a Josué, Josué, tú eres mi siervo, tú eres el escogido, actúa, haz algo al respecto. Hazle entender a la iglesia que la codicia es contagiosa. Hay hermanos que aquí le están aconsejando a otros hermanos, no diezmes todo eso, no entregues eso al Señor. Mira esos pastores como están de rosados, de gordos. El que está actuando así está bajo maldición, hermanos. Y esto no tiene otra manera de hablarlo. Y ese pecado hay que combatirlo. Y lo combatimos con la autoridad de Dios. La tercera lección, que es muy parecida a la anterior, es que el juicio de Dios no debe tomarse con frescura, con liviandad o con ligereza. O deportivamente. Diga conmigo, Dios se toma muy en serio el pecado, aun cuando nosotros no. Y Acán pasaría a ser una ilustración viviente de lo que luego escribió el hermano medio del Señor Jesús, el pastor Santiago, en un versículo, digamos que en dos, en lo que produce el pecado. Mire versículos 14 y 15 del capítulo 1. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado.
Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz ¿qué? Muerte. O sea, vamos a ver aquí unas razones por las cuales el juicio de Dios fue único. Porque el plan de Dios para juzgar el pecado en este capítulo es de manera particular, es muy singular. Y pienso que hay dos razones por las cuales es así. Permítame dárselas. La primera razón lo hizo Dios para impactar a la nación entera con hacerles entender acerca de la seriedad del pecado. Josué 13 dice: levántate, purifica al pueblo. ¿Qué dijo Dios? Levántate, purifica al pueblo. Pero en el versículo 14 dice: mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias. Y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. Y a mí sí que me parece interesante esta forma de hacer las cosas, porque Dios va a usar este método para revelar cuál de las 12 tribus es culpable. Ahora, imagínense lo que sucede en este momento con Acán. Yo imagino que él está por allá retraído, como tratando, no me miren, no soy yo. Y él empieza a esperar a que escojan, por ejemplo, a la tribu de Simeón. O que escojan otra tribu, pero no la tribu de Judá. Pero resulta que la suerte cayó sobre la tribu de Judá. Y ahí sí vemos a Acán que empieza a estremecerse. Y una vez que la tribu fue identificada, se identifican las familias. Las familias van de camino a su hogar y de allí a los miembros de esa familia por individual, cada uno. Y me pregunto a esta altura, ¿a dónde se habría escondido Acán? Recuerdo cuando era adolescente, antes de entregarle mi vida a Cristo, que un evangelista, recuerdo ese hermano Alejandro, no recuerdo el nombre hasta ahora, y él vino desde el Ecuador a la iglesia en la que hoy es parte, o hoy en parte de mi familia se congrega. Y me acuerdo que él tenía un carro en el que no cabía sino él, su esposa y su hija. Lo demás eran los instrumentos de la música. Era un hombre que había entregado realmente su vida al Señor y venía predicando el evangelio. Una noche él subió a la plataforma a predicar y la iglesia estaba completamente llena. Había unas cerca de 800 personas. Los Boanerges se llamaban, ahora me acuerdo. El grupo de alabanza que lo acompañaba eran los Boanerges, tocaban musiquita ecuatoriana, lo más de bueno. Y él tenía una maleta consigo y de allí sacó unas hojas de colores y cada una representaba un tipo de individuo de la iglesia. Él estaba siendo muy práctico e ilustrativo en su sermón. En un momento, este evangelista sacó una hoja de color rojo. Alguien que quiera pasar aquí a tenerme esta hoja. Los que vayan a pasar, nada que ver con lo que voy a predicar. Hago esa precisión. Nada que ver con lo que voy a predicar. Gracias, mi hermano. Esa hoja roja representaba al hermano que tenía dificultades en llevarse bien con otros hermanos. A esa persona de temperamento fuerte, intocable, de esas personas que no oyen a nadie, mírame y no me toques, esa. Luego sacó una hoja verde. ¿Quién me ayuda? Gracias a Dios están pasando los santos. Y así puedo hablar con mayor libertad. Ese verde representaba a la persona envidiosa que nunca estaba satisfecha con lo que la iglesia estaba haciendo. Mira, hermanos,
Yo hoy traje este mensaje y les digo de una vez, yo espero mi muerte en cualquier momento. Anhelo que viva muchos años más, pero tengo presente mi muerte y mi funeral. Pero les ruego su atención. Escuchen este mensaje, porque esta es la bendición para ustedes de parte del Señor. Si el Señor llega ahora, que nos lleve, porque abrimos nuestro corazón a la recriminación y a la represión que Él nos está dando, con tal de que esto produzca un efecto de santidad en el pueblo de Dios. Pero hay hermanos que no están de acuerdo absolutamente con nada. Si ponemos luces en Navidad, se enojan. Si ponemos banderas, se enojan. Si ponemos las sillas volteadas, se enojan. Si vendemos en la cafetería, se enojan. Si hay hermanos que están pasando por escasez y necesidad y nos piden a nosotros que les demos un espaciecito para vender afuera algún producto que les alivie en algo la carga, se enojan. Y nosotros gustosamente les damos el permiso a nuestros hermanos, porque eso es iglesia. La iglesia somos hermanos, somos hijos de Dios, hijos de un mismo papá. Y si somos un solo cuerpo, nos debe doler lo que a otro le está doliendo. Alabado sea su santo nombre. Otra hoja era negra. A ver, Moche. Espéreme ahí, Moche. Esa hoja negra representaba al que tiene el corazón negro por el pecado. Ahora sí, moché. Al final, el hermano Alejandro sacó una hoja color oro. Ahora tú me vas a recoger a ellos y me vas a dejar esta al frente. Vas a poner los demás colores detrás de esa. Ahora sí, mis hermanos. Ya, mis hermanos, muchas gracias. Moche, te quedas, por favor. Solo había una hoja dorada que representaba al creyente que estaba firme y comprometido con el Señor, que vivía para Dios, que ministraba y servía en la iglesia con Cristo Jesús. Yo siempre anhelé servir al Señor. Yo siempre anhelé servir al Señor. Yo y mi familia. Y anhelo que todos ustedes sirvan al Señor. Luego el hermano Alejandro dijo, quiero hacer algo diferente. Quiero que cada persona en esta congregación venga al púlpito y muestre cuál hoja lo representa. ¿Van a venir, hermanos? Solamente levánteme la mano cuántos estarían dispuestos a venir aquí y con sinceridad señalar el color que lo representa en esta mañana. Yo pensé, ¿y si le muestro la hoja dorada y me voy a sentar? Y dije, no, es imposible. Aquí ya hay mucha gente que me conoce. Ya sabe cómo soy yo. Yo no voy a mostrar esta hoja. Estaba el hermano, el joven que tocaba la guitarra. Yo vi que ese muchacho sudaba porque seguramente él iba a ser de los primeros en ser llamado. Yo estaba sentado en la primera banca donde siempre me ha gustado. ¿Es cierto, pastor? Siempre me ha gustado sentarme en la primera banca, eran bancas en esa época. Y el evangelista continuó diciendo, quiero que se levanten de a fila y le muestren a la congregación cuál hoja lo representa.
Vamos a comenzar con aquella fila. Sin decirme el color, ¿cuántos estarían dispuestos a venir aquí a señalar la hoja de aquella fila? 4, hermano. 4, pastor. Algo me está diciendo que la mayoría tocarían la hoja negra. Ahora era mi fila. Nos levantamos y repito, yo sudaba a cántaros. Yo era el único. No, los demás también estaban muy nerviosos, sudorosos, y además yo no era, me di cuenta que no era el único culpable allí. En ese momento yo pensaba, bueno, cuando eso no usaba pañuelo, pero hoy estoy sudando, hermanos. Yo pensaba, ¿y qué voy a hacer? Yo sé cuál es el color que tengo que escoger. Yo no estaba bien con Dios. ¿Lo oyeron? Yo no estaba bien con Dios. Luego pensé, bueno, estoy aquí para servir. Así que me fui yendo hacia ¿recuerda la pila bautismal? Me fui yendo hacia la pila bautismal, pero me fui deslizando, sin ser obvio, y nadie se va a dar cuenta, y me voy a sentar. Había unas banquitas ahí junto a la pila bautismal, y mientras estoy sentado allí pensaba, me preparo para la invitación que el pastor o el hermano Alejandro va a hacer para que pasemos al altar a ponernos a cuentas, a arreglar las cuentas con el Señor. En ese momento, el hermano Alejandro dijo, ahora toda la congregación póngase de pie. Un minuto. ¿Se pueden poner de pie por unos segundos? No, mejor siéntense. No los voy a hacer subir de a uno, pero si tuviera que escoger, les dejo esta inquietud. ¿Cuál color lo representa a usted en esta mañana? Y me imagino que los israelitas estaban pasando por algo similar. Cada tribu queda expuesta y cada uno está pensando, ¿estoy bien con Dios? Y si me toca a mí, era una manera de hacer reflexionar a la nación entera en cuanto a su relación con Dios. Y esta es una manera de hacerlo reflexionar a ustedes, iglesia, en esta mañana en cuanto a su relación con Dios. ¿Cómo está usted con Dios en esta mañana? Y la segunda razón, y pienso que la más importante para el plan de Dios, es que le da una oportunidad a Acán que se arrepienta. La oportunidad para arrepentirse. Acán no se arrepiente hasta que está entre la espada y la pared. ¿Usted puede imaginarse a Acán? ¿Cómo se sentiría? Y el procedimiento es que se echan suertes y estas caen sobre su tribu. Desde luego, él está entre esos miles de la tribu. Así que debe estar sentado de último. ¿Recuerdan cuando uno le iban a hacer el examen? Uno se sentaba de último. Y quizás Acán esté pensando, bueno, si tengo suerte, no creo que llegue muy cerquita. Eso no pasa de la mitad, atrás no llega. Pero luego la suerte recae sobre su bisabuelo. Ahora él empieza a sentir un calorcito en el cuerpo más cerca de él. Ya tocó
fue con su bisabuelo. Luego la suerte recae sobre su abuelo y luego sobre su padre. Pregunto, ¿se irá a arrepentir Acán? No fue sino hasta que la suerte recayó sobre él mismo y estando entre la espada y la pared, él dice: he pecado, permítanme contarles qué es lo que sucedió. Sin embargo, ya era demasiado tarde. En Josué 7, 22, 23 continuamos leyendo lo siguiente. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Los objetos robados fueron expuestos ante toda la nación. Pero lo más impactante fue que la nación sabía que Dios vio lo que había sucedido sin que ellos se hubieran dado cuenta. Dios ya lo había visto. Luego leemos en el versículo 25 acerca del juicio. Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Versículo 26. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que siguen en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Y en el versículo 24 nos dice que Acán y toda su familia fueron apedreados. Mire, y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al Valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, qué lastimoso esto, a sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones cuando llegaron al Valle de Acor. O sea, perdió lo que se había robado y perdió todo lo que había conseguido en la vida. Había caído en la miseria y ahora iba rumbo al cementerio. Y esto nos deja bien claro que la familia también era culpable. ¿Por qué digo que es claro? Porque en Dios no es incongruente con su carácter y por lo tanto Él no es incongruente con su palabra. Porque en Deuteronomio 24, 16 Él deja bien claro que ningún hijo va a morir por el pecado de su padre y ningún padre por el pecado de su hijo. Mire cómo dice Deuteronomio 24, 16. No se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. O sea que si aquí murió toda la familia de Acán, es que todos habían pecado. Es claro en esta mañana, iglesia, que la familia entera estaba involucrada en este pecado secreto. La Biblia nos dice que alguien tiene que morir por el pecado. Y amado hermano y amada hermana, si usted rechaza a Cristo Jesús, va a morir por su pecado. Dejémonos de soberbias, dejémonos de conflictos, dejémonos de peleas. Que los matrimonios ya no discutan porque van rumbo al cementerio. Que los hijos no desobedezcan a sus padres porque van rumbo al cementerio. Que los padres no desobedezcan lo que Dios está diciendo porque van rumbo al cementerio. Pero hay una puerta de entrada hoy. Si hoy renovamos nuestro pacto de santidad y de consagración delante del Señor, y si aceptamos a Cristo realmente, con convicción, como nuestro Salvador, o nos reconciliamos con Él, usted está aceptando la muerte de Cristo en vez de aceptar su propia muerte. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar. Bendito sea mi Cristo el Señor, alabado sea su santo nombre, que ya pagó por usted. Así que arrepiéntase de sus pecados y acepte el pago de Cristo en su lugar, acéptelo por fe. Para concluir el día de hoy, como si fuera poco, permítame hablarle brevemente de otro juicio del que somos advertidos en la palabra de Dios. Lean su Biblia a Apocalipsis capítulo 20. Esto que vemos aquí no es para el creyente, para la persona que ya es salva. Esto es para la persona que no se arrepintió, cuyas rodillas no han tocado nunca el suelo, que ha recibido una oportunidad, pero no escogió someterse a Dios.
versículos 11 y 12. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Aquí el punto es: o nos arrepentimos ante Dios ahora y recibimos su amor y su perdón, o hacemos como Acán, esperamos hasta aquel día cuando ya seamos señalados y la mirada penetrante del Señor Jesús capte nuestros ojos en el juicio, a donde recibiremos como castigo la separación eterna en el infierno. Y a los amigos que nos están visitando en esta mañana, les pregunto con mucho amor: ¿ha permitido usted que Jesucristo sea su Salvador personal? ¿Usted ha invitado a Cristo Jesús a su vida? Espero que hoy, mientras usted está vivo y tiene la oportunidad, le diga a Cristo Jesús: perdóname mis pecados, sálvame porque solo tú puedes hacerlo, gracias a tu muerte en la cruz. Te recibo como mi Salvador. Si no lo ha hecho ya, no lo deje para mañana, porque mañana no existe. Alabado sea el nombre del Señor. Espero que me hayan recibido este mensaje con mucho amor, con el mismo que lo he predicado. Bendito sea su santo nombre. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.